Mi nombre es Daniel Cubillos y hoy les presento una gráfica sobre la historia de Israel a partir de los acontecimientos relatados entre Josué, o sea, la conquista de la tierra prometida, hasta el inicio del reinado de Salomón, o sea, los primeros capítulos del libro de Primera de Reyes. Comencemos. Nuestra historia parte en la muerte de Moisés y posterior sucesión de Josué como el líder de las tropas israelitas. Josué, su nombre es Oseas, era su nombre real, pero le fue cambiado, líder del pueblo de Israel en los tiempos de conquista. Josué, antes de comenzar la conquista, envía 2 espías a Jericó, una ciudad en el centro de la Canaán. Y estos 2 espías son ayudados por Rahab, una prostituta, que era capaz de reconocer el poder del Dios de Israel. Posterior a esto, el pueblo de Israel decide ir a conquistar Jericó. Para esto deben cruzar el río Jordán. Y muy similar a lo que pasó en los tiempos de Moisés, el río Jordán se abre mientras el arca pasaba por él, con los ejércitos. Luego de esto comienza la toma de Jericó, en donde Dios le dice al pueblo de que tiene que dar 6 vueltas, y a la séptima sobre la ciudad, y a la séptima dar otras 7 vueltas. Entonces a través de esto, Dios derrumba las paredes de Jericó, entonces el pueblo logra conquistar esta ciudad. Después, posterior a esto, entre el 1400 y el 1360 a.C., tenemos unas luchas constantes por la conquista de esta tierra. Tenemos ya la victoria sobre Jericó, y de aquí la primera batalla que tenemos es en Ai. El pueblo es derrotado en esta primera batalla por haber desobedecido a Dios en el combate anterior. Pero posterior a esto podemos ver que el pueblo logra ganar la guerra contra Ai, e incluso el pueblo de Gabaón hace la paz con Israel, estos se rinden. Posterior a esto, Israel batalla contra los reinos del sur. Los reinos del sur son comandados por Adonisedec, rey de Jerusalén, que juntó a 4 reyes para poder ir a la batalla. Y posterior a esto, la guerra en el norte, contra Jabín, rey de Azor, que junta aproximadamente a 14 reyes del norte y de las montañas para poder enfrentar a los israelitas. Pero todo este esfuerzo no tiene nada, porque al final los israelitas terminan ganando. Vemos como a lo largo del 1300 ya la tierra estaba conquistada y comienza la división de la tierra a las distintas tribus, las 12 tribus que habían ahí. Posterior a esto, en el 1245, y a los 110 años, Josué muere y la Biblia lo despide con una frase que es: y el pueblo de Israel sirvió a Dios mientras vivió Josué, remarcando su buen trabajo como líder que hizo. Posterior a esto, comenzamos la época de los jueces, en el libro de Jueces claramente. Primero nos relata de que Judá conquista a los cananeos, pero el pueblo comienza a adorar otros dioses extranjeros, tales como Ishtar, la diosa de la fertilidad cananea, y Baal, el dios cananeo también, uno de los mayores dioses. Consecuencia de esto, Dios castiga a su pueblo, y aquí comienza la época de los jueces. El primero de los jueces, Otoniel, libera al pueblo de Israel de Cusán Risataim, rey de Aram, que tenía cautivo al pueblo, y trae la paz al pueblo por 40 años. Posterior a esto está Ahod, que juzgó al pueblo por 80 años, y su gran hito es que asesinó al rey Eglón, rey de Moab, con un puñal que tenía oculto. Después tenemos a Samgar, que en la Biblia nos relata su historia muy brevemente, en donde su mayor hazaña fue que asesinó a 600 filisteos. Posterior a esto, tenemos a una jueza muy importante, la única jueza mujer, que es Débora. Esta jugó al pueblo por 40 años. Ella se enfrentó a los cananeos junto a Barak. Dios les da la victoria, pero es Jael la que asesina al comandante de los cananeos, a Sísara, el general cananeo, donde le clava una estaca en la cabeza mientras dormía. Después tenemos otros jueces, tales como Gedeón, que por 40 años juzgó al pueblo. En este tiempo Israel estaba bajo el dominio madianita. Provocó que los israelitas se escondieran en cuevas fuera de la ciudad.
Entonces Gedeón se levanta y con solo 300 hombres derrota a los madianitas. Después de esto, la Biblia nos relata la historia de Abimelech, el hijo de Gedeón, en donde éste mata a sus hermanos para poder proclamarse a sí mismo rey en Siquem. Pero el pueblo se rebela contra él y una mujer le arroja una piedra desde una torre y debido al orgullo de Abimelech, él decide que le pide a uno de sus escuderos que le atraviese con una espada porque no era capaz de aguantar que hubiese muerto por una roca que le cayó en la cabeza tirada por una mujer. Bueno, después tenemos brevemente la Biblia nos menciona otros jueces. Tenemos a Tolá, que juzgó por 23 años, a Jair, que por 22 años juzgó. Después tenemos a Jefté, un bandido, y la Biblia nos dice que era hijo de prostitutas y que fue despreciado por su familia. El pueblo recurre a él para liberarlos y se convierte en el siguiente juez de Israel. Este se enfrenta a los amonitas y tiene un conflicto con la tribu de Efraín. Lo más destacado que nos menciona la Biblia de él es que él hace una promesa de que por esta victoria la primera persona que vaya a recibirlo, él la entregará como sacrificio. Y lamentablemente para él, su hija es la primera persona que lo va a recibir. Después tenemos a Ibzán, que por 7 años juzgó al pueblo, Elón, que por 10 años, y Abdón, que por 8 años. Y luego tenemos al último de los jueces, que es Sansón, que es hijo de Manoa, donde o sea, la madre de Sansón no podía tener hijos, así que cuando Dios concede este deseo de poder tener hijos, este es entregado con un voto nazareno, en donde además de muchas otras cosas que pedía el voto, él no podía cortarse el cabello. Debido a esto, él tenía una fuerza enorme. De hecho, él era, podríamos decir, el miedo de los filisteos, ya que constantemente se enfrentaba a ellos. Bueno, Israel se encontraba bajo el dominio filisteo. Sansón conoce a Dalila, una filistea, y ésta le engaña para cortarle el cabello y quitarle su fuerza. Entonces Sansón es capturado y es torturado hasta que le sacan los ojos. Pero en un último acto de fe, Sansón recupera su fuerza, incluso sin poder tener su vista, él derrumba el templo con todos los gobernantes filisteos adentro, dándole nuevamente paz al pueblo de Israel. Y posterior a esto, uno de los últimos relatos que nos entrega Jueces es el relato de la tribu de Benjamín, en donde ésta entra en conflicto con las demás tribus y es destruida, pero posteriormente nuevamente restaurada. Luego ya tenemos un tiempo en lo que llamamos el tiempo de la transición, es donde comienza la preparación para la monarquía. Primero tenemos a Elí, que podríamos decir que juzgó Israel, eh, pero lo que destacaba él era que sus hijos, Fines y Ofni, eran sacerdotes, pero estos no eran buenos sacerdotes, ya que estos eran rebeldes. Y Dios de hecho se había enojado con ellos y estaba enojado con su pueblo por culpa de las malas actitudes de estos. Bueno, tenemos después el nacimiento de Samuel. Samuel, nuevamente, su madre no podía tener hijos, así que eh, le promete a Dios que si le entregaba un hijo, él lo iba a dedicar totalmente a Dios, al servicio, al templo. Dios le concede esto y entonces nace Samuel, que es entregado a la familia sacerdotal y es criado ahí mismo. Y la Biblia nos dice que él crecía en sabiduría y en estatura. Eh, y era bendecido, a la diferencia de la familia de Elí, que ésta era despreciada por Dios al aprovecharse de su cargo sacerdotal. Luego de esto, en el 1025, tenemos una historia en donde Israel es derrotado contra los filisteos. Esta derrota es por consecuencia de los actos que tenía la familia de Elí. Y los filisteos se roban el arca. Sí, se roban el arca. Pero la Biblia nos relata que en cada ciudad filistea en donde el arca se posaba, habían plagas. Así que, bueno, Elí, al enterarse de todo esto, muere
De hecho, al momento de que los filisteos toman el arca, también mueren los hijos de Elí, los matan. Y bueno, al temer los filisteos por el arca y por la ira de Dios, estos deciden devolverla a Israel después de 7 meses, empujada por 2 vacas. Y esta llega finalmente a la casa de Abinadab y es cuidada ahí por un largo tiempo. Después, Samuel crece y es considerado como el nuevo profeta. Israel gana contra los filisteos, recuperando el favor de Dios gracias a Samuel. Pero Samuel se vuelve viejo y el consejo de ancianos exige a Samuel que él elija un rey, ya que ellos reclaman de que los hijos de Samuel no eran aptos para poder ser los siguientes jueces. Entonces entonces en el 1020 podemos ver cómo inicia la monarquía a través de Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, es ungido por Samuel y toma el puesto de rey de Israel. Luego tenemos la monarquía unificada, que la Biblia nos relata muchas victorias militares de Saúl. Primero, gana una guerra contra los amonitas. Esta batalla ocurre en Galad y Saúl comanda todos los ejércitos de Israel y logra la victoria. Posterior a esto está la guerra contra los filisteos, en donde empezamos a ver uno de los primeros errores de Saúl para perder el apoyo divino, el apoyo de Dios. Saúl decide hacer un sacrificio cuando esto no le correspondía a él, ya que le correspondía a Samuel, y esto provocó el enojo de Dios y el enojo de Samuel. Pero aquí la Biblia nos presenta a Jonatán, otro personaje importante, el hijo de Saúl y legítimo heredero al trono de Israel. Gracias a él y a una estrategia que tuvo, ellos logran ganarle a los filisteos. Bueno, otra de las victorias militares, en donde podríamos decir que se genera la última gran desobediencia de Saúl, es cuando hace guerra contra los amalecitas. Bueno, el ejército de Israel derrota a todos los amalecitas, pero Dios les pide que los maten a todos. Pero Saúl le perdona la vida al rey a cambio de quedarse con los mejores botines. Esto trajo mucho conflicto al rey Agag, ya que Dios le había pedido que lo matara, pero él no quiso hacerlo. Así que cuando Samuel se entera de esto, Samuel mata al rey Agag y entonces encara a Saúl diciéndole de que Dios lo había abandonado por su desobediencia. A partir de este momento Samuel no vuelve a tener ningún contacto con Saúl y se entiende de que Dios también abandonó a Saúl. Entonces, Dios le pide a Samuel que unja un nuevo rey. Entonces Samuel busca entre los hijos de Isaí y el menor de ellos es ungido como el nuevo y futuro rey. Su nombre era David, el menor de sus 7 hermanos, pastoreaba el ganado de su familia y estaba lleno de la gloria de Dios, a diferencia de Saúl. Bueno, en el mismo año tenemos, en el 1025, parte cuando David aún era pequeño, tenemos una guerra contra los filisteos. Recordemos que constantemente están en guerra con estos pueblos. Y estos tenían un campeón, Goliat, que era un gigante de casi 3 metros, campeón de las tropas filisteas, el mejor luchador y nadie era capaz de derribarlo. Pero entonces aparece David y este decide enfrentarse a él solo con una onda, ni siquiera con una armadura. Cosa que lo lleva a la victoria del pueblo, ya que con solo una onda y una piedra David logra vencerlo y posteriormente a esto le corta la cabeza con su propia espada. Y esto le genera una victoria para el pueblo de Israel sobre los filisteos. Poco a poco, David comenzaba a ganarse el respeto del pueblo, ya que era un guerrero muy importante. Saúl poco a poco comienza a envidiar a David, porque piensa que éste le arrebatará el trono. Entonces lentamente comienza a caer en la locura. Hay 2 ocasiones que nos muestra la Biblia en donde Saúl trata de matar a David con una lanza. Y después de esto, vemos que David es perseguido por las tropas de Saúl. Pero aquí entran 2 personajes muy importantes. Jonatán, el hijo de Saúl,
y el mejor amigo de David, en donde su amistad era tan grande que éste es capaz de dejar sus privilegios de heredero para ayudar a su amigo, y Mical, que también era hija de Saúl, pero que era la esposa de David, que ésta también lo ayuda a escapar en el momento en que Saúl enviaba tropas para matarlos. Entonces David escapa. En el 1015, David escapa a Nob y recibe asilo por el sacerdote Ahimelech, y este le entrega la espada de Goliat. Posterior a esto, David escapa del rey Aquis de Gat, haciéndose pasar por un loco, hasta llegar a las cuevas de Adulam, donde se asienta a vivir ahí por mucho tiempo. Y la Biblia nos relata de que muchos hombres seguían a David. Luego de esto, y Saúl al enterarse de que David había sido ayudado por Ahimelech, decide matar a todos los sacerdotes, incluido Ahimelech, generando otra de las cosas que estaba prohibida, porque estos sacerdotes eran ungidos por Dios y Saúl no tenía el derecho de matarlos. Bueno, después muere Samuel, eh, y la Biblia nos relata que los filisteos habían atacado la ciudad de Keila, así que David, aún en el destierro, derrotan a estos filisteos, generando la victoria. Pero Saúl se entera de esto, por ende David tiene que huir al desierto y esconderse ahí. Luego, Israel entra en guerra con los filisteos y Saúl, desesperadamente, decide buscar consejo en una adivina. Y esta le muestra a través de la figura de Samuel y le confirma de que Dios no estaba con él. En el 1010 ya tenemos David logra encuentra refugio en las tierras filisteas y está ahí por 14 meses, ganándose la confianza de los filisteos. De hecho, derrota a los amalecitas cuando trataron de invadir la tierra filistea. Y al mismo tiempo, Saúl entra en guerra con los filisteos. Y lamentablemente en este momento es cuando muere Saúl y Jonatán en esta misma guerra. Lo que significa que David ya puede proclamarse como rey de Israel. Pero David solo se proclama rey de Israel en Judá. Establece su reinado en Hebrón, podríamos decir que el rey del sur. Y aquí podemos ver un esboce de este reino dividido, ya que Isboset, el hijo de Saúl y heredero al trono, es coronado como el rey de Israel. Entonces Israel tiene dos reyes. Y aquí entran dos personajes, Joab y Abner. Joab era sobrino y comandante de David, y uno de sus hombres más cercanos, y uno que tomará mucha importancia a lo largo de la historia. Y Abner, que era la mano derecha de Isboset, cada cual del bando contrario. Y podemos ver que hay constantes guerras entre los seguidores de Saúl y de David. Bueno, Abner es acusado injustificadamente por Isboset, así que decide traicionar a Isboset y aliarse con David. El problema es que Joab, en un arrebato de ira, mata a Abner, desobedeciendo las órdenes de David. Eso a lo largo del 1005 a.C. Luego, Isboset es asesinado por los hijos de Rimón. Estos le llevan la cabeza a David, pero David decide matarlos por haber asesinado al ungido, al rey de Israel, al hijo de Saúl. Pero esto al final provoca de que David sea coronado como el rey de todo Israel y unifica el reino, comenzando un reinado unificado, la monarquía unificada de todo Israel. Posterior a esto, David decide conquistar Jerusalén, una ciudad que estaba amurallada, muy asegurada, y la convierte en capital del reino, ya que ésta no pertenecía a ninguna otra tribu. Y otra cosa importante que hace, recordamos que el arca estaba custodiada en otro lado después de que los filisteos la habían robado, entonces él la traslada
a la capital, a Jerusalén, después de más de 20 años. Bueno, durante todo este tiempo, David tiene distintas victorias militares, derrota a los filisteos, conquistó Gat, conquistó la tierra de Moab, destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, rey de Soba, y aniquiló a más de 18.000 edomitas. Y podemos ver a lo largo de su reinado en donde se logra la mayor extensión y conquista de la Palestina, que sería prácticamente toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. David logra conquistarla. Es el punto máximo, del apogeo máximo del reino de Israel. Después la Biblia nos relata la historia de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, por ende él era el heredero al trono, pero David por sobre todo lo honra, lo ayuda. Mefiboset era discapacitado, era inválido, pero David le devuelve todas las propiedades de su abuelo Saúl y lo sienta junto a su mesa. Y después David derrota a los amonitas. Estos se enfrentaron en Elam, al otro lado del Jordán. Los arameos le brindan apoyo a los amonitas, pero el pueblo de Israel logra ganar esta batalla y los amonitas deciden no volver a darles apoyo a los... Perdón, los arameos deciden no volver a darle apoyos a los amonitas. A lo largo del 1001 a.C. y durante el reinado de David ocurre uno de los eventos más recordados de David, en donde él se enamora de Betsabé, esposa de Urías elitita. Se enamora al verla bañándose desnuda. Entonces él conspira para matar a Urías, al esposo de Betsabé, y poder quedarse con ella. Él lo manda a la guerra y da instrucciones específicas de que él vaya al frente del batallón. De esta forma es asesinado, entonces David toma a Betsabé como su mujer. Pero para Dios, como relata en la Biblia, lo sabe todo. A través de Natán, el profeta de Israel en los tiempos de David, este reprende a David por lo que había hecho con Urías y cómo había pecado este contra Dios. Por ende, David se entristece, escribe algunos salmos a través de esto y él ruega de que la presencia de Dios nunca se separe de él. Como consecuencia de esto, el hijo que iban a tener con Betsabé nace muerto o muere en su infancia. Luego de esto podemos ver que ya David conquista la ciudad de Rabá y se apropia de la corona del rey Rabá. Y vamos a ver aquí, ya entramos, vamos a ver ciertos hijos de David. Sé que tuvo más de estos, pero estos tienen un rol muy importante a lo largo de la historia. Estos 5 específicamente. El primero de ellos, son 2, la historia de 2 de ellos. Tamar, hermana de Absalom, hija de Macá, y Amón, que era el mayor de los hijos de David, hijo de Ahinoam, la jezreelita. Amnón se enamora de Tamar, su media hermana, entonces un día abusa de ella, la viola, y posterior a esto la desprecia. Esto generó la ira de Absalón, ya que éste se entera y se enfurece con su medio hermano, y al enterarse David, él no hace nada, lo que genera mucho rencor en el corazón de Absalón. ¿Qué es lo que hace este? Absalón, el tercer hijo de David, hijo de Macá. Este decide, después de 2 años, vengarse de Absalón. Entonces lo invita a un banquete y mata a Amnón y a todos los hombres que lo apoyaban. Absalón huye de Jerusalén por miedo a lo que le pudiera hacer su padre, y su padre de hecho se enoja mucho con él. Pero luego, a través de la intervención de Joab, Absalón vuelve a Israel, pero el rey no le permite verlo, no le permite conversar con él. Absalón poco a poco se va ganando el respeto de Israel. De hecho, él era de muy buen parecer y era elogiado por el pueblo. Lo que al final concluye en que David termina perdonándolo. Pero Absalón, aún enojado con su padre,
se rebela y reclama el trono y se proclama como rey de Israel, lo que hace que David huya de Jerusalén. Entonces nuevamente tenemos dos personajes, Ahitofel, que era el consejero de Absalón, y Usaí, que era consejero y amigo de David. David le da órdenes para que se quede junto a Absalón también como un consejero. Ahitofel aconseja a Absalón a que envíe hombres a matar a David, ya que sabía dónde se encontraba, pero Usaí lo frena y evita que haga esto. Pero Usaí advierte a David y hace que éste prepare un ejército, pero sin las intenciones de matar a su hijo. Vemos que Absalón, al ver al ejército de David acercarse a él, este se asusta y escapa. Una de las cosas que nos relata la Biblia era de que su cabello era largo, era muy largo y muy hermoso. Pero este mismo cabello le juega en contra, ya que cuando está escapando en su caballo, el cabello se le enreda en una rama y termina colgando en un árbol. Recordemos que David no quería que mataran a Absalón, pero Joab, al encontrarlo, le clava un puñal y muere Absalón. Y David se lamenta por la muerte de este. David regresa a Jerusalén y vuelve a ser el rey. Y aquí vemos una batalla importante que David combate nuevamente contra los filisteos, contra los gigantes filisteos, pero en este caso David casi muere. Y desde entonces a David le prohíben salir a batallar por miedo a que el rey muriera. La Biblia nos relata que David levanta un censo, eh, pero es reprendido por Dios a través de Gad por haberle desobedecido y Dios envía una plaga de 3 días, lo que provoca la muerte de 70.000 personas. Y aquí comenzamos a pasar a Primera de Reyes, en los últimos años del rey David. David ya está viejo, poco a poco se vuelve más débil. Y otro de sus hijos, Adonías, también decide rebelarse, ya que su abuelo, o sea, su padre era muy anciano, decide tomar el trono para sí mismo. Pero Natán, el profeta, convence a David de proclamar a Salomón como el nuevo rey. Entonces David proclama a Salomón como nuevo rey. Y en el 970 comienza el reinado de Salomón, el 10º hijo de David, hijo de Betsabé, con la que al principio había perdido el hijo. Es proclamado rey de Israel y este perdona la vida de Adonías. Luego de esto, David muere y cerramos esta historia con la construcción del templo. Este templo, recordemos que fue ideado por David, pero recién en los templos del reinado, o sea, en los tiempos del reinado de Salomón, es construido y representa la gloria y la reverencia a Dios. Ahí es puesta el arca y posterior a esto, el reino se divide, pero eso ya es historia para otro momento. Muchas gracias y espero que la hayan disfrutado.